Las concesiones mineras. Las podemos definir como un derecho minero particular, semejante al derecho de propiedad, con la diferencia que en las concesiones mineras se debe cumplir un máximo de producción. Su principal atributo es permitir el desarrollo de las actividades de exploración, desarrollo y explotación de minerales, y no puede adquirirse por prescripción, ya que es un bien inmaterial. En el instante en el que se otorga una concesión minera, el titular de esta asume ciertos deberes normados por el Estado, por ejemplo, la tributación por derecho de vigencia, la regalía minera, el impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería, la consulta previa y la participación ciudadana. Derecho de vigencia y penalidad. El titular de la concesión está obligado a pagar un monto de dinero al Estado, llamado derecho de vigencia, que como su mismo nombre lo dice, este pago es a fin de mantener vigente su concesión. El pago se hace hacia el INGEMET, autoridad administrativa encargada de esos procesos. La obligación de pagar el derecho de vigencia es anual y nace desde que se formula la concesión. No obstante, a partir del segundo año para adelante, este debe pagarse entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada año. En caso no se cumpla con el pago del derecho de vigencia durante un año, este podrá regularizarse al año siguiente. Sin embargo, si no se cumpliese con el pago durante 2 años consecutivos, se produciría la caducidad de la concesión. Las regalías mineras son una contraprestación económica establecida por la ley, mediante la cual los titulares de las concesiones están obligados a pagar mensualmente al Estado por el derecho a explorar los recursos metálicos en el territorio nacional. Este pago se basa en el que el propietario de los recursos subterráneos es el gobierno. El monto a pagar corresponde a un porcentaje del valor del producto que extraen según rangos establecidos en la ley. Aquellas empresas que produzcan hasta 60 millones de dólares anuales pagan el 1% del valor de la producción. Aquellos que produzcan entre 60 y 120 millones de dólares anuales pagan el 2%, y aquellas que superen los 120 millones de dólares anuales pagan el 3%. Los pequeños productores y mineros artesanales están exentos de este pago. La recaudación obtenida por este concepto es destinada a los gobiernos locales, regionales, así como universidades nacionales, que deben destinar este dinero para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva. Impuesto especial a la minería. Es el impuesto que grava la utilidad operativa obtenido por los sujetos de la actividad minera, que a su vez provienen de las ventas de los recursos minerales. Los sujetos obligados a pagar este impuesto son todas aquellas empresas que realizan actividades de explotación de recursos minerales metálicos. La obligación del pago de este impuesto nace al cierre de cada trimestre. El canon minero. Muchos han escuchado hablar sobre el canon, pero pocos saben lo que es. El canon es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidas por el Estado, gracias a la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos. Como podemos apreciar del cuadro, del 100% de las utilidades obtenidas por las empresas mineras, el 30% se usan para el pago de impuestos, el cual es recaudado por la SUNAT,
entidad encargada de la recaudación de impuestos. Luego pasan al MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual se encarga de repartirlo. El 50% lo destina al gobierno central y el otro 50% lo destina a los gobiernos locales. El 50% destinado a los gobiernos locales es a lo que nosotros llamamos el canon minero. La distribución del canon minero va de la siguiente manera. El 10% se va destinado a las municipalidades distritales que se ven directamente afectadas por la explotación de minerales. El otro 25% va hacia las municipalidades provinciales que se ven directamente afectadas por la explotación de este recurso. El otro 40% va hacia las municipalidades departamentales que se ven directamente afectadas por la explotación de estos recursos. Y el último 25% va hacia el gobierno regional, del cual el 80% va directo al gobierno regional y el otro 20% va destinado hacia la universidad o universidades nacionales que se encuentren en esta región. Para que una región se pueda ver beneficiada con el canon minero, esta debe cumplir ciertos requisitos. El primero es que en esta región debe existir empresas que se dediquen a la explotación de minerales. Lo segundo, estas empresas deben estar generando utilidades, ya que de las utilidades se pagan los impuestos y de los impuestos es de donde deriva el canon minero. De lo contrario, no habría nada que distribuir. El canon minero debe ser usado para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, como pistas y veredas, agua y desagüe, hospitales, colegios, parques, etc. Los principales responsables de promover y ejecutar dichos proyectos son las autoridades de los gobiernos locales, ya que son quienes receptan el canon y tienen como función usarlo para la ejecución de proyectos de beneficio público. En caso la autoridad encargada haya ejecutado pocos o ningún proyecto, los restos del dinero por concepto de canon pasan de nuevo a las arcas del gobierno central. En este cuadro podemos observar el adelanto por canon minero que tuvieron las regiones respecto al año del 2020. En primer lugar está la región de Ancash, con 386 millones de soles, de los cuales 305 millones fueron a parar a los gobiernos locales y los 81 millones restantes al gobierno regional. En segundo lugar se encuentra la región de Arequipa, con 167 millones de soles, de los cuales 132 millones fueron a los gobiernos locales y los 35 millones restantes al gobierno regional. Asimismo, podemos observar las otras regiones que son beneficiadas con el canon minero: La Libertad, Tacna, Cusco, Moquegua, Ica, Cajamarca, Puno, Lima, Junín, Pasco, entre otros. El derecho a la consulta previa es un proceso de diálogo entre pueblos indígenas y el Estado, el cual se da antes de adoptar una medida legislativa o administrativa, en donde los pueblos podrían verse afectados directamente. En la consulta previa participan los pueblos indígenas u originarios. En este caso, los pueblos indígenas son aquellos que tienen su origen antes del surgimiento de los estados actuales, que conservan sus instituciones distintivas y poseen una identidad colectiva. También participa el Estado, el cual se ve representado por el Ministerio de Cultura. Y por último participa el o los responsables de la obra u actividad que se desea realizar y por la cual se desarrolla la consulta. La consulta previa se realiza teniendo en cuenta la representación, la autoridad, la interculturalidad y la lengua de los pueblos o comunidades a consultar. Por eso, lo primero que se realiza es entablar un diálogo con el pueblo a través de sus autoridades u organizaciones que las representen. Con la consulta previa, lo que se busca es llegar a un acuerdo o consentimiento, pero salvaguardando a los pobladores, las instituciones, los bienes, los trabajos, la cultura y el ambiente de los pueblos que se puedan ver afectados. También acordar decisiones
administrativas y legislativas. Por último, la evaluación y el seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos tomados. En caso no ocurriera el consentimiento o acuerdo, el Estado está obligado a respetar la decisión de los pueblos y cesar en persuadirlos. La participación ciudadana es un proceso público que a través de la aplicación de varios mecanismos se busca conocer y analizar opiniones respecto a decisiones ambientales, promover el diálogo y la construcción de consensos y por último, poner a disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de actividades proyectadas o en ejecución. Entre los objetivos de la participación ciudadana tenemos el de determinar si los intereses de las poblaciones que habitan en las áreas de influencia de las actividades podrían verse afectadas y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de actividades. Otro objetivo es el de recojo de observaciones y sugerencias que deberán ser incorporadas al estudio de impacto ambiental que se presenta ante la autoridad competente. Cuando hablamos de mecanismos, hablamos por ejemplo de que la población pueda tener acceso a los contenidos de los estudios ambientales, que puedan tener visitas guiadas a las instalaciones del proyecto, que la empresa y la población puedan interactuar a través de facilitadores, que la población pueda obtener información continua mediante una oficina de información permanente, el monitoreo y vigilancia ambiental, y las mesas de diálogos son pequeños ejemplos de mecanismos que se adoptan en la participación ciudadana.